De lo que me gustaría hablaros hoy aquí es de un tema que me apasiona y es el cambio en el hábito de lectura. Básicamente todo aquello que nos permite responder a la pregunta de si el fin de la lectura, tal y como la entendemos hasta ahora, ha terminado. Es decir, hemos llegado a un nuevo paradigma lector. Por eso la charla que os propongo se titula El fin de la lectura tal y como la conocemos. Antes de ir a responder esta pregunta, vayamos un segundo a los datos del sector editorial. Si vemos lo que ha ocurrido en los últimos años, a raíz de la crisis económica, vemos que la facturación total, desde el 2009 al 2013, ha caído casi un 30%, un poquito más de un 30%. Al mismo tiempo, el número de ejemplares vendidos ha caído más del 35%. ¿Vale? ¿Eso a qué ocurre? ¿A qué se debe? Bueno, por un lado, a la crisis económica, evidentemente, tenemos menor poder adquisitivo, una crisis económica que ha afectado a todos los sectores por igual, pero también, sobre todo, a un cambio en el modelo de negocio. Es algo así como una tormenta perfecta, dos grandes crisis que han colisionado al mismo tiempo. Y dos grandes crisis que han colisionado al mismo tiempo en nuestro sector, en sectores próximos, como pueden ser, por ejemplo, los medios de comunicación en papel o a otros sectores, quizá más alejados, como por ejemplo las agencias de viajes tradicionales. ¿Qué ocurre? Por un lado, que con la crisis económica, claro, tenemos menos poder adquisitivo, tenemos menos dinero y ya no hacemos lo que hacíamos antes, que seguramente muchos de vosotros hacíais, ¿no? Que íbamos a la librería y con mucha alegría acabábamos comprando no solo el libro que queríamos o que estábamos buscando, sino que de camino a ese libro nos tropezábamos con el libro de alguien del cual habíamos oído una reseña o habíamos oído hablar en la radio, en la tele, etcétera, o el libro de un amigo, o bien quizá nos tropezábamos con un libro que pensábamos que le podría gustar a alguien y lo comprábamos para regalárselo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora somos mucho más selectivos a la hora de comprar. Y siempre pensamos, bueno, ¿por qué voy a comprar más libros si quizá tengo, pues ¿cuántos tenemos en casa? 20, 25, 50, 100 libros todavía por leer, ¿no? Los japoneses tienen una palabra, es sontuku, que define precisamente esto. Los libros que compramos, pero nunca acabamos leyendo. Bien, además de la crisis económica y además del cambio de modelo, hay un cambio quizá más oculto, menos visible, menos tangible, que es el cambio en los hábitos lectores. ¿Qué ha ocurrido? Pues que de un tiempo a esta parte, mientras estamos cada vez leyendo más en medios online, es decir, en pantallas, y hemos dejado de leer tanto en papel que nuestro cerebro se va adaptando a estos cambios de lectura. Es decir, cuando dejamos de leer el periódico en papel o libros en papel y leemos el periódico online, leemos blogs, leemos páginas web, estamos en las redes sociales, todo eso hace que nuestro cerebro se adapte a ese tipo de lectura, que es una lectura muy distinta, como ahora veremos, a la lectura tradicional en papel. La lectura tradicional en papel es una lectura con mucha más profundidad, que nos exige mucha mayor concentración y que hace que la propia lectura sea un ejercicio, por un lado, evidentemente, placentero, por eso leemos y por eso nos gusta leer, pero al mismo tiempo, cuando nuestro cerebro ya no está acostumbrado a ello, se puede tornar dificultoso o farragoso. Es aquello que a veces, comúnmente o hablando en plata, decimos que se nos cae el libro de las manos, ¿no? Para ilustrar esto, me gustaría que leyéramos juntos una frase de Nicholas Carr, que es uno de los pensadores americanos más relevantes, que un libro que publicó hace unos años, se titula ¿Está Google haciéndonos más estúpidos?, decía así, desde hace unos años noto como mi mente no funciona como antes. Ha cambiado. Y lo noto sobre todo cuando leo. Antes podía sumergirme durante horas en las páginas de un libro. Ahora ya no. Mi concentración empieza a flaquear tras 2 o 3 páginas de lectura. Dejo de seguir el argumento y empiezo a pensar en otras cosas. La lectura en profundidad, que antes era algo normal, ahora se ha convertido en un esfuerzo. Es probable que a muchos de vosotros, si no a todos, os haya pasado algo parecido. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Pues se debe a que nuestro cerebro, que es pura neuroplasticidad, se ha ido adaptando durante los últimos años, en los cuales hemos leído mayoritariamente en pantalla, hemos leído mayoritariamente en online, se ha ido adaptando a esta forma de lectura. Y luego, cuando recuperamos el libro,
Cuando decimos es domingo por la tarde, voy a leer un poco, o tengo un viaje en tren o en autobús, etcétera, voy a leer un poco como hacía antes, nos cuesta cada vez más. Así la pregunta básicamente es, ¿modificamos nuestros patrones de lectura según el medio al que nos enfrentamos? Y la respuesta es que sí. Modificamos por entero, modificamos completamente nuestros patrones de lectura. Porque, como decía antes, nuestro cerebro, y esta es la gran ventaja, pero en este caso se torna en gran desventaja, nuestro cerebro, al ser pura neuroplasticidad, es decir, al tener esta capacidad de adaptación al medio tan rápida, hace que cuando leamos mayoritariamente en online, acabamos creando una serie de conexiones neuronales aptas para la lectura online, pero que en cambio no son tan aptas para la lectura tradicional. ¿Qué ocurre? Pues que la lectura online y la lectura en papel no tienen nada que ver. La lectura online son siempre, vamos rápido, buscamos atajos para llegar a aquello que queremos. Mientras estamos leyendo nos van apareciendo una serie de medias que no aparecen en el papel, pues vídeos, anuncios, pop-ups, etcétera, etcétera. No tenemos la misma capacidad de concentración. Por ejemplo, desde hace poco, ¿no? Las grandes agencias de prensa, ADP, Reuters, por ejemplo, ya no permiten que los artículos tengan más de 500 palabras, porque saben que el lector online no llega a leer más de 500 palabras, es decir, abandona antes. Con lo cual saltamos de página en página y hacemos que la lectura no sea lineal. Es decir, todo lo contrario a lo que ocurría con la lectura en papel. ¿Qué ocurre? Pues como decíamos, que nuestro cerebro se acaba adaptando a esa forma de leer y luego, cuando vamos a coger un libro, nos cuesta. Y nos cuesta porque tenemos la sensación, básicamente, de que no es tan divertido como es navegar por Internet, estar en redes sociales, leer un blog. Nos cuesta, nos pide una capacidad de concentración que no estamos acostumbrados a dar. Marianne Wolf, que es la persona que en mayor medida ha trabajado este tema, es una neurocientífica cognitiva y autora del libro, el libro de referencia para este tema, tiene una frase que dice así: la propia plasticidad de los circuitos neuronales que nos permiten comprender un texto es nuestro mayor talón de Aquiles. Estos cambian y se adaptan al medio en el que leemos con tanta rapidez que puedo poner en peligro la capacidad para interiorizar información y sacarle el máximo partido. Si cogemos este argumento y lo desarrollamos al infinito, llegamos al paradigma de Tepper, que decía aquello que la propia capacidad intelectual que ha sido capaz de crear Internet podría estar en peligro por el propio Internet. Es decir, y hablando, dicho en otras palabras, Internet ha sido posible que creara, la inteligencia colectiva, perdón, ha sido posible que creara una cosa como Internet, pero la propia Internet podría estar destrozando, aniquilando esa capacidad que hemos tenido de crear una cosa como ha sido Internet. No creo que hayamos llegado ahí, ni mucho menos, pero merece la pena tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre? Pues que todos aquellos que nos dedicamos al negocio del libro, a sectores relacionados con la cultura, con la sociedad del conocimiento, con la sociedad de la formación, con el aprendizaje, etc., tenemos que tener presente que el modelo tradicional ha cambiado. Y ha cambiado porque nosotros mismos, como usuarios, como lectores, como alumnos, estamos cambiando. Y sobre todo que existen cada vez en mayor medida una serie de alternativas al conocimiento, una serie de alternativas al libro que hacen que el libro, en contraposición, se torne aburrido. Hay una doctora, la doctora Susan Weinschneck, que dice algo así. Dice: el secreto de la adicción a las redes sociales y a los sistemas de mensajería instantánea cabe encontrarlo en el deseo de gratificación instantánea que genera la dopamina. En su opinión, cada vez que estamos en redes sociales y, por ejemplo, tenemos un like en Facebook, un RT en Twitter, cada vez que hay una interacción con otra persona, se genera un chute de dopamina. Y la dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad, es decir, de todo aquello que nos hace felices, que nos da felicidad, pues la comida, el sexo, cualquier cosa placentera, hace que este chute, evidentemente,
lo queramos repetir, porque tiene una capacidad, como ella dice, de gratificación instantánea que otras cosas no tienen. ¿Luego qué ocurre? Pues ocurre, y seguramente os ha ocurrido a algunos de vosotros, que cuando estamos leyendo un libro en formato papel, tal como hemos venido leyendo durante tanto tiempo, pues que cuando llevas 2 o 3 páginas, cuando llevas un capítulo, dices, está muy bien, estoy entretenido, están pasando cosas, estoy aprendiendo, pero me falta algo. Y luego corremos rápidos y prestos a sacar el móvil, ¿no? Para ver si alguien ha dicho a alguien en Facebook, alguien nos ha dicho algo en Twitter, a ver si lo podemos compartir, porque nos falta esta interacción, nos falta esa gratificación instantánea. En resumen, al final, y esto es una cuestión de la que todos los que nos dedicamos a este sector tenemos que tener presente, el problema es, bueno, pues el problema es el contenido o es el formato. Y en realidad no es un problema de contenido, el contenido sigue siendo válido. Lo que no es válido o cada vez es menos válido es el formato. Y en el caso de los libros, pues el formato libro. Es decir, es posible que el libro, que ha sido el vehículo de transmisión de conocimiento que hemos utilizado durante 500 años, haya dejado de ser ese vehículo de transmisión de conocimiento por excelencia. Es decir, antes, cuando uno necesitaba profundizar en un tema, pues lo que hacía era ir a la biblioteca a ver qué se había escrito y ahí buscaba los libros correspondientes, los journals, los papers, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ya no vamos a la biblioteca. Hay otros medios, hay hasta Internet y hay conferencias, hay charlas TED, por ejemplo. Hay una serie de cosas que antes no existían y ahora sí, y que hace que el contenido sigue siendo bueno, pero el formato, en ese caso el formato libro, quizá ya no lo sea. Ante este cambio de paradigma, ¿qué demanda el usuario? Que es a la pregunta a la que tenemos que saber responder para poder adaptarnos a este cambio. Pues básicamente una serie de cosas muy sencillas y que todos estamos acostumbrados a utilizar a diario. Contenidos hipermedia, por tanto no solo texto, sino también vídeo, audio, fotografías, todas las medias, etcétera, etcétera. Contenidos en multiplataforma, queremos las cosas en el PC, en la tablet, en el móvil, etcétera. Poder tener libertad de recorrido. En la web navegamos donde queremos, en las redes sociales vamos de un lado a otro. No queremos una cosa lineal, estricta, marcada y que solo podamos tener un único camino. Queremos que todos estos contenidos con los que nos relacionamos, con los que aprendamos, tengan capacidad de interacción y de compartición social. Queremos compartirlo, queremos hablar con otras personas que están haciendo lo mismo, queremos comentarlo con otras personas y decirles que estamos haciendo esto. Queremos una posibilidad de compra y acceso instantáneo. Cuando queremos algo, lo queremos ahora. No quiero ir a la librería cuando me dé tiempo y a ver si lo tienen, que quizá no lo tienen. Quiero comprar aquí y ahora y quiero poder jugar en posibilidad de gamificación con gente que quizá no conozco o quizá con mis amigos o mis compañeros de clase. ¿Qué ha ocurrido? Pues que estamos a las puertas de lo que se ha venido en llamar la revolución inteligente. Es un nuevo cambio de escenario en todo lo que se refiere a la comunicación y a las relaciones digitales. En ellas hay 3 cosas básicas: la movilidad, la inmediatez y las economías de escala. Todo eso hace, como decía antes, pues que todos aquellos que nos dedicamos a este sector tenemos que tener presente que hay un cambio de paradigma, un cambio en el usuario y que, por tanto, nos tenemos que adaptar a este usuario. Antes de subir al escenario estaba hablando con una persona joven sobre un libro que ha salido mencionado en la charla. Le he preguntado si lo había leído, me ha contestado que no y me ha ofrecido, dado que lo habíamos publicado en Planeta, a mandárselo. Y le he dicho que me dijera dónde. Lo que me ha dado ha sido la dirección de email. A lo que yo le he contestado, muy bien, pero te lo voy a mandar en papel, con lo cual necesito una dirección postal, una dirección física. Y ahí está el cambio de paradigma. Esta persona joven estaba pensando en digital, yo, vieja escuela, estaba pensando en papel. Con lo cual, los que nos dedicamos a eso tenemos que siempre tener presente ese cambio de paradigma. Si no, ocurrirá lo que decía Kotler, ¿no? Que decía aquello de si en 5 años sigues en el mismo negocio en el que estás ahora, estarás fuera del negocio. No sé si lo de Kotler es cierto o no es cierto, esperemos todo que no. Pero en cualquier caso, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. Gracias.